¿Cómo va la vida? Estamos vivos. Estamos vivos. Hoy vamos a tomar la cena del Señor para que todos nuestros hermanos que están en la virtualidad, ojalá se puedan preparar, traer una gotita de jugo de uva si quieren, o de vino si quieren, y un pedacito de pan, y la podemos tener preparado para el final del servicio. Así que, ¿qué han oído de noticias? ¿Qué han oído de lo que está pasando en el mundo? ¿Oyen? Tú no oyes noticias, me parece muy buena medida, ¿cierto? Pero tú no oyes, pero llegan y te las cuentan. No puedes escapar de lo que está pasando, de las noticias. Pues tal vez una de las cosas ahorita en este momento más fuertes es ahora, incluso en el radio, mientras que veníamos hacia acá, es este huracán Ian, ¿no? Que ha llegado a la Florida, ha sido muy fuerte. Es el segundo de los que han pasado en estos días. El primero fue Fiona, ¿no? Le pusieron ese nombre. ¿Quién vio? ¿Quién sabe quién es Fiona? Ajá, muy bien. No sé por qué le pusieron ese nombre, no me explico por qué, pero así que son dos huracanes, pero este ha sido muy fuerte y estaban entrevistando esta mañana a una persona que dice lo que yo también he visto, claro, por YouTube, ha sido muy fuerte, ha destruido muchísimo, pasó por todo el Caribe, por Cuba, llegó a la Florida, en este momento Carolina del Sur y está hacia Carolina del Norte, parece que ha ido bajando, pero el otro, Fiona, sí fue incluso hasta el Canadá, llegó hasta Canadá y ahí no se sabe cuántos muertos hay desaparecidos. Esta mañana este señor decía hasta 10,000 personas que no se sabe. Se espera que simple y sencillamente no tengan celular, que no se han podido comunicar, pero hay mucha gente que por ahora no aparece. Entonces es algo que está pasando fuertísimo. Y este señor esta mañana decía, parece una bomba atómica. ¿Y saben qué? Yo dije, ¿por qué él diría eso? Es porque hay tantas noticias de la posibilidad de guerra atómica, ¿no? Y con todo este tema de la anexión de estas provincias que ha hecho Rusia y que dijo, esto es territorio mío ahora, y el que se meta acá, entonces va a haber una guerra nuclear. Y eso es palabras mayores. Sin embargo, parece que entraron las tropas ucranianas, tomaron una de las provincias, Liman, que ya la habían tomado y la habían declarado como rusa y no pasó nada. Eso es para mí una buena noticia en el sentido de que hay control de todas maneras. Ojalá que no lleguemos al extremo de guerra nuclear. Guerra nuclear significa el fin de muchas vidas. Y entonces cuando yo me levanté esta mañana, yo decía, Señor, te doy gracias. Qué bendición, qué normalidad. Salimos a la calle, parece que aquí no estuviera pasando nada, como todo bien. Digo, gracias Señor, tengo mi familia, estoy en un lugar, pude dormir tranquilo. ¿Saben cuántas personas, cuántos millones de personas no pudieron dormir anoche tranquilos? Millones de personas, al menos en la Florida, en tantos lugares del mundo. Así que es un privilegio. Ustedes son y somos personas privilegiadas, somos personas bendecidas en medio de nuestra ciudad, en medio de todo lo que pasa. Sin embargo, somos personas privilegiadas, estamos pasando un momento bueno. Ahora, sin embargo, como tú decías, ¿no? A veces no queremos oír las noticias porque son malas y nos afectan y eso como que nos va bajando nuestro entusiasmo, nuestro deseo de hacer cosas, nos pegan en ánimo, nos da depresión oír tantas noticias malas, hay unos choques de ideas, son ideas por acá, ideas por allá, ataques, odio, rabias, racismo, partidos contra partidos, países contra países, situaciones del clima, gente que muere por el clima, el mundo está como alborotado y estas cosas a veces nos producen tristeza, nos producen como depresión y nos desanimamos. Y por eso escogí este tema que me pareció tan lindo, de que en medio de toda circunstancia necesitamos recordar las promesas de Dios.
Tantas noticias nos pueden afectar. Y si además nuestra propia vida está pasando por alguna prueba de salud, económica, de empleo, de rupturas con familiares, de rupturas de matrimonios, pues todo eso hace que las personas entren en angustia. Yo sé de una persona que en este momento entró en esa angustia, se terminó su hogar y entró en una crisis terrible, se perdió, no sabían dónde estaba, no sabía qué hacer esta persona, entró en crisis profunda. Así que las personas pasan por no solamente las crisis del mundo, sino a veces también las crisis personales, las crisis de lo que sucede en nuestra propia vida, cosas con los hijos, cosas con familiares, cosas con vecinos que a veces producen estrés, incertidumbre sobre el presente, sobre el futuro, cómo va a ser mi futuro, ahora que se habla de las pensiones y dicen, y hay algunos que salen con ideas, ¿no? Por eso uno no quiere oír noticias, ¡ay, nos van a robar todas las pensiones! Entonces la gente que está en pensión dice, Señor, ¿y entonces yo de qué viviría si no tengo ese milloncito, al menos el salario mínimo, de qué voy a vivir? La gente entra en angustia y nos da siempre miedo el futuro, siempre nos da miedo el futuro y nos da angustia. Pero las Escrituras nos dicen que todo esto iba a ser normal. Nos dice que esto iba a ser así. Y hace más o menos 1900 años, un poquito más, tal vez, el apóstol Pedro, después de haber pensado en todo lo que había visto, recapacitado en toda la historia de su vida, de los acontecimientos, de la vida de Jesús, de cómo estaba el mundo, el imperio romano en ese tiempo, las dificultades que habían, la persecución de la iglesia, se puso a meditar y escribió este libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, que los acabamos de estudiar, ¿no? Y él dice que él quería recordar siempre a los hermanos, donde quiera que estuvieran, las promesas. Porque en estos momentos de incertidumbre la gente a veces no tiene de qué aferrarse, no tiene de qué agarrarse, porque se agarran del amor, por ejemplo, de una persona y esa persona los traiciona y entonces quedan sin asidero, no saben de qué aferrarse, de qué aferrarse. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro escribe, por eso siempre les recordaré. Pedro les recuerda en sus cartas a los hermanos las promesas de Cristo. Dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que ustedes ya las sepan, aunque estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Pero la función de él era recordarles las promesas, recordarles este camino de vida cristiano. Y en segunda de Pedro 3:12 dice, queridos hermanos, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo y en las dos he procurado refrescarles la memoria. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Refrescarles la memoria para que con esta mente bien íntegra recuerden las palabras de los profetas y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Entonces Pedro dice, necesito que ustedes estén recordando, que se afirmen en lo que dijeron los profetas, en lo que nos mandó el Señor Jesucristo y lo que nos dijeron los apóstoles. Y en Filipenses el apóstol Pablo también hace lo mismo. En Filipenses capítulo 3, en el versículo 1 dice, hermanos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes esto les da seguridad. ¿Saben que me gusta esa escritura de Pablo? Que dice, volverles a escribir y recordar las promesas de Cristo para ustedes es bueno, porque eso les da seguridad. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional en Filipenses 3:1. Sí, las promesas de Cristo nos dan
seguridad, es lo que nos da confianza y seguridad. Ahora, Pedro nos hace un recuento de cómo es como el ciclo de la vida, lo que él ha visto. Acordémonos ya, Pedro no es un muchacho joven, tal vez de alrededor de 30 años o menos cuando estaba con el Señor Jesucristo, sino que han pasado años y Pedro ya está al borde de ser ejecutado. Él sabía que su muerte estaba cercana, eso es lo que él escribe en Primera de Pedro, y él nos recuerda todo lo que ha visto, toda su experiencia, las persecuciones que sufrieron desde Jerusalén en adelante por todo el imperio, las persecuciones que la iglesia está sufriendo, y él escribe y dice, yo quiero escribirles lo siguiente, Primera de Pedro 1, del versículo 1 al 9, es uno de esos pasajes hermosos que vimos muchas veces y lo quiero otra vez recordar porque es un pasaje muy, muy lindo. Dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, a nosotros. Pero está hablándole a los elegidos que eran extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le está escribiendo a la iglesia perseguida, a la iglesia que ha tenido que abandonar sus casas, que tuvieron que dejar cosas, que están extranjeros dispersos por todas esas áreas, que por alguna razón tuvieron que salir de donde estaban, donde vivían, donde estaba su comodidad, estaban como nosotros, cómodos, tranquilos, bendecidos, con la camita de siempre. Mi cama ya tiene la forma, ¿no? O su colchón no tiene su forma. Ya me acomodo ahí y ahí quedo rico, ya mi almohada es la perfecta. Por eso uno va a otro lugar y como que no encuentra que esa sea la almohada de uno. Y uno está cómodo y tener que salir de esa comodidad. Ellos habían tenido que salir de esa comodidad, estaban extranjeros en todas estas áreas, pero Pedro les dice, aún así, ustedes son elegidos. Han sido elegidos según la previsión de Dios Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. Así que Él dice, y el Espíritu Santo les está santificando. El Espíritu Santo está con ustedes. Él está obrando en su vida para que obedezcan a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Así que Él dice, ustedes elegidos en que el Espíritu Santo obra, que son redimidos por la sangre de Cristo, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabado sea Dios. Estoy leyendo otra vez la Nueva Versión Internacional. Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Así que Pedro dice, mire, estas cosas son seguras, esas son las promesas. Eso es lo que tienen que recordar. Ustedes son elegidos, ustedes han sido perdonados, han sido redimidos, han nacido de nuevo. El Espíritu Santo está con ustedes. Y más adelante dice, versículo 5, en quienes el poder de Dios los protege mediante la fe. Así que ellos son extranjeros, dispersos, pero el Espíritu Santo está con ellos, el poder de Dios está con ellos. Dios está con ellos, los está protegiendo, los está bendiciendo, Él está haciendo una obra y tienen una esperanza segura, dice, su esperanza segura es indestructible, incontaminada, inmarchitable y está en el cielo reservada para nosotros. Tengan esa seguridad, recuerden eso, recuérdenlo, no lo olviden. ¿Por qué? A pesar, dice versículo 6, de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Ustedes aman al Señor a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso,
pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Así que primero Pedro dice, todas estas cosas las tienen que recordar. ¿Quiénes son? Elegidos, escogidos. El poder de Dios está sobre ustedes, redimidos. En el versículo 18 dice, rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Luego en el capítulo 2 dice que somos piedras vivas de un nuevo templo. Y en el versículo 9 dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y ellos son, dice, extranjeros dispersos por toda el Asia, sufriendo las dificultades, los problemas de haber dejado sus casas, sus tierras, desposeídos en este mundo. Pero Pedro les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo y ahora son pueblo de Dios, que antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, es muy interesante como Pedro percibe las cosas. Él dice, yo sé, ustedes están sufriendo, yo sé, expatriados, extranjeros, ustedes están dispersos por todas partes, como que no tienen asiento allí. Es como diciendo, yo sé que ahí no es su morada donde se van a quedar, no van a hacer casa, tal vez van a tener que seguir a otros lugares, dispersos por todos estos lugares, perseguidos. Sin embargo, recuerden, linaje escogido, real sacerdocio, santificados, comprados con precio, la sangre de Cristo. El poder de Dios está sobre ustedes. Hay un mundo seguro guardado en el cielo para ustedes. Recuerden las promesas. Pero también dice algo, que mientras ustedes están siendo probados y tienen que pasar por diversas pruebas durante un tiempo. Y cuando habla de diversas pruebas, nos está diciendo de que diversas es diversas. Es decir, que algunos estaban pasando por angustias físicas, de enfermedad, además de todo lo que estaba sucediendo, problemas económicos serios, graves, no tenían dónde estar, problemas de relaciones, de dificultades, todo tipo de cosas estaban pasando ellos, y tal vez había la tendencia de desanimarse, de la depresión, de la angustia, de perder la esperanza. Y Pedro les dice, recuerden las promesas, ustedes son elegidos, ustedes son pueblo de Dios, real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios. Ustedes que antes no eran un pueblo de Dios, pero que ahora han recibido todas las misericordias y la gracia de Dios y ahora son pueblo. Increíble, ¿no? Esta combinación, ¿no les parece esa combinación de cosas? Como Pedro percibe cómo es la vida del cristiano. La vida del cristiano, nos dice Pedro, no se preocupen ustedes. Les dice a ellos también, les escribe en otra parte, que todos esos mismos padecimientos los estaban sufriendo todos los hermanos en todas partes. Así que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por pruebas, y eso no nos gusta oírlo. A mí, yo le decía a Paulinita, estamos tan bien, solo bendiciones, estamos cómodos. Y yo le decía ayer a Paulinita, ¿o sería que nuestras pruebas ya pasaron? Porque pasamos momentos muy difíciles, cuando la iglesia se dividió, cuando entramos en crisis, nuestra pobreza de la niñez, ¿será que ya pasamos o nos quedan algunas todavía? Y entonces uno dice, Señor, ahora entiendo, es necesario. Ahora, ¿por qué las pruebas? No sé. Pero Pedro dice que algo hace Dios en nuestras pruebas. Y él dice, así como el oro se refina con el fuego, algo Dios hace con nosotros. Y él dice que no es necesariamente porque nosotros seamos malos o porque hemos cometido algún error o porque Dios está bravo, airado contra nosotros. No, dice acá que es necesario, que Dios nos ama en medio de su amor. Por alguna razón misteriosa que no comprendemos plenamente, Dios nos deja pasar por pruebas. Y entonces Él nos dice que vivamos esas pruebas con esperanza, con gozo, con convicción, sin olvidarnos de las promesas,
sin olvidarnos de quiénes somos, que necesitamos, es más. Pedro parece decir que todo cristiano necesita ser probado. Y entonces vienen los recuerdos. El Señor Jesucristo mismo, siendo Dios, fue probado. Y fue llevado a un desierto, donde estuvo ¿cuánto tiempo? 40 días. Y venía el enemigo, el adversario, y lo probó de muchas maneras. Y le puso zancadillas y lo quería hacer caer. Y le dijo mentiras y le dijo cosas, acusaciones. Y el Señor Jesucristo estuvo siendo probado todos esos días. El mismo Señor Jesús fue probado, y no solamente en esos 40 días, sino que después, durante su ministerio, tuvo enemigos todo el tiempo, gente que lo perseguía, que lo acusaba, que le decía: tú no eres nadie, tú eres hijo de fornicación, ¿qué vas a ser el hijo de Dios? Tú no tienes valor, tú eres mentira, eres un engaño, tus obras son obras de Satanás. Imagínense, esas cosas se las dijeron al Señor Jesús. Y luego, cuando vino el tiempo de la cruz, fue un trato durísimo que ninguno de nosotros tal vez ha pasado y tal vez no pasará. Pero el Señor Jesucristo fue maltratado y llevado a la cruz de una manera totalmente injusta. Y uno dice, si Dios mismo fue probado, ¿será posible que yo también sea probado? Es posible. Así que el Señor Jesús mismo dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz, hallen paz. Así que el Señor Jesús nos dijo que iban a pasar cosas en nuestra vida, pero Él dijo, espero que ustedes tengan paz cuando les sucedan. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ánimo, anímense, no dejen entrar la angustia, el desespero, la inquietud, el desánimo, el sentido de abandono. Ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y el que dijo eso fue una persona, Dios, la segunda persona de la Trinidad, que habiendo estado acá, sufrió todas las cosas que les digo que Él sufrió. Y nosotros necesitamos recordar lo que Él nos dijo. Él nos dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. Y esas cosas a veces no las queremos leer, queremos leer otras. Pero Él dijo, las afrontarán. Pero ¿cómo nos dice que las enfrentemos? Tengan ánimo, tengan gozo, recuerden mis promesas, recuerden mis promesas. Recordemos las promesas, tenemos que recordar muchas promesas. ¿Cuántas promesas hay en las Escrituras? No sé, pero ¿saben qué? Todo cristiano debiera hacer una lista de promesas. Hoy es más fácil que nunca. Yo entré a Google y en Google, Mr. Google, Dr. Google, él le dice a uno todas las promesas de Cristo. Y hay páginas donde están todas, una serie increíble de escrituras, de promesas de Dios, desde Génesis hasta nuestros tiempos, imposibles de ponerlas todas por escrito. Son tantas promesas. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de recordar las promesas y decir, sí Señor, yo creo, yo espero en ti, yo confieso que creo en tus promesas. Hay promesas de sanidad, hay promesas de sanidad. Dios no nos dice cuándo, pero nos va a sanar. Y nos va a sanar integralmente, totalmente, nuestro cuerpo, nuestro ser. En 1 de Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos. ¿Para qué vivamos? Para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanos, sanados. Ahora, hay algunas personas que quieren que esa sanidad sea ya, pero hay otra enseñanza que es la paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice la Escritura. Así que nosotros confiamos en que Él es nuestra sanidad. Él lo dijo. Él dijo, yo lo sano. Y ¿saben qué? Esa sanidad es no solamente de este cuerpo, es integral.
Dice, antes ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de su vida. Eso es sanidad. Nosotros estábamos muertos físicamente, espiritualmente, no teníamos esperanza, había desilusión, había solo un futuro de muerte. En Cristo tenemos vida. Él nos ha pasado de muerte a vida. Eso es sanidad, y es una sanidad total y completa. Viene el tiempo que dicen las Escrituras que ya no habrá más muerte, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento, ni enfermedad. Él nos habrá sanado totalmente, completamente. Y a nosotros nos corresponde creer y decir, Señor, tú eres mi sanador total, integral. Él me sana no solamente mi cuerpo, sino mi mente, mis actitudes, mis pensamientos. Él es mi sanador. En Salmo 103 ya se anunciaba esa promesa. Salmo 103, versículo 3 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias, no solamente las del cuerpo, sino las del alma, las del espíritu, toda preocupación, toda angustia, todo miedo. Él nos sana. Él dice que Él nos llena de su paz ahora y siempre nos llenará de su paz cuando estemos con Él. Él nos sanará completamente. Versículo 4 dice, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes, de todo lo que es bueno, tu vida. Él me da todo lo que es bueno. Así que yo creo en eso. Es una promesa, decir, Señor, tú me colmas de todo lo que es bueno. En medio de mi prueba, ¿cómo lo está haciendo Él? ¿Cómo está Él formándome y dándome todo lo que es bueno en medio de mis dificultades? No sé, yo lo creo. Yo digo, Señor, algo estás haciendo tú en mi vida. Me estás formando, me estás armando, me estás moldeando. Todo lo bueno está sucediendo en mí, en medio de mi prueba. Qué difícil decirlo, pero necesitamos confesar sus promesas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, el que me cuida, el que me provee, el que me da alimento, el que me lleva a buenos pastos, el que me toma en sus brazos cuando caigo en algún lugar, en algún peligro. Él me saca de los peligros, Él me guarda, Él me guía, Él me lleva a buenos lugares. Él es mi proveedor, nada me falta, nada. Y nada me faltará tampoco en el futuro. Es una promesa, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque vaya por valles difíciles, tenebrosos, de muerte, que yo crea que todo está perdido, que angustia, que depresión. Hay personas que a veces en la noche se despiertan, les palpita el corazón, les da angustia, se sienten en una dificultad tan grave y entran en una angustia y en una oscuridad tan tenaz. Ustedes no se imaginan, hay personas que pasan por esas cosas, necesitan recordar, el Señor está a mi lado, Él está conmigo, Él me ayudará, Él me guiará, nada me falta, mi Padre está conmigo, Él me sacará de esta situación, Él me proveerá, Él me bendecirá. Qué bueno es comenzar a traer todas esas promesas y a recordarlas en tiempos tan difíciles como los nuestros. Estamos en el tiempo del fin, estamos en días difíciles y complejos. Las cosas no parece que vayan a mejorar, las cosas parece que se van a poner peor, pero mi Señor está conmigo, Él está conmigo, Él está a mi lado. Él, dice el versículo 5 del Salmo 23, Él prepara una mesa con abundancia de cosas para mí, con un manjar delante de mí, ante mis perseguidores, ante los que me angustian, ante mis enemigos. Dios me guarda, porque todos tenemos circunstancias, personas que a veces les caemos mal y no hay bien que podamos hacerle que surta algún cambio en la vida de ellos, como que algo les pasa, como que les caemos mal desde el comienzo y no
pueden cambiar su actitud hacia nosotros. Y Dios dice, tranquilo, yo te defiendo, yo te daré, yo te protejo, incluso de tus enemigos. En Hebreos 13:5 dice, no te dejaré, no te desampararé, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Qué promesas más lindas. Ahora, el gran problema está en que esto es una lucha en la mente. Y Satanás, el diablo, no sabemos cómo, es algo espiritual, es algo misterioso, pero él llega continuamente con ideas y con pensamientos de derrota, de tristeza, de palabras que nos dice, tú no vales nada, tú no tienes ningún valor, tú eres feo, tú eres feo, ¿no? Eres horrible, no puedes, tú pareces en el mundo muy importante, pero yo sé que tú sabes que tú no tienes ningún valor, no hay futuro para ti, no sabes nada, no sabes hacer nada bien, eres un fracaso, es pura mentira, esa esperanza que Dios, ese Dios supuesto, es pura mentira, es un engaño, Él no te ama. Él te odia, te va a destruir, te va a dejar, te va a abandonar. Todos esos pensamientos llegan a nuestra mente. Y si nosotros no tenemos claras las promesas de Dios, le creemos a Satanás. A veces le creemos, nos miramos al espejo y uno dice, sí, soy feo, soy horrible, no tengo esperanza, no tengo valor, ¿cierto? Nos miramos y digo, estoy barrigón, estoy mal, no, ya no tengo esperanza. Y a medida que van pasando los años, vamos perdiendo nuestra fuerza, vamos perdiendo nuestra memoria, nuestras capacidades, nos sentimos cada vez menos, nos sentimos más necesitados de la ayuda de uno, del otro, más incapaces y decimos, ¿dónde está Dios? Me abandonó, me dejó. Y Satanás, sí, mira, te dejó, mira cómo te abandonó, Él no te ama, eres pecador, eres malo, eres malo. Y nosotros necesitamos luchar en nuestra mente para decir no, eso es mentira. Es la mentira del enemigo, es la mentira de Satanás el diablo. Satanás el diablo me quiere convencer de que Dios no me ama. No es verdad, Dios me ama, soy su hijo, elegido, escogido, el Espíritu Santo está en mí, hay una promesa para mí, he nacido de nuevo. El Señor Jesucristo me ha perdonado, Él dio su vida por mí, me compró con su sangre. Otra vez, repita las promesas, recuerde sus promesas. Cuando Satanás lo esté atacando con pensamientos negativos, con pensamientos de que no, todo va a salir mal, es un día malo, mañana va a ser peor, todo está oscuro, las tinieblas vienen sobre mi vida, diga no, soy hijo de Dios, elegido, amado, real sacerdocio, pueblo santo, escogido por misericordia y por gracia. No es por mí, no es porque sea bonito o algo así, es porque Dios me ama profundamente. Él está haciendo una obra conmigo. Filipenses 4 dice que siempre nosotros tenemos que luchar con los pensamientos malos y negativos y oscuros, y que nosotros siempre tenemos que poner todo pensamiento verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en eso necesitamos pensar. Y no dejarnos llevar por el miedo, la angustia, la tristeza. No salgo, hay un león en la calle, me van a matar, hoy me van a asesinar, hoy me van a acuchillar. Cosas como que uno lo van limitando, lo van imposibilitando y ya uno no hace nada. Todo es un miedo, todo es angustia, todo es negativo. Nosotros necesitamos combatir esos pensamientos y vivir en la paz que Dios nos da. Dice, en esto piensen, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis de mí, esto haced, dice Pablo, y el Dios de paz estará con ustedes. Así que cuando luchamos en nuestra mente y vencemos esos pensamientos oscuros, viene la paz de Dios. Dios entra en nuestra mente, Dios nos recuerda sus promesas, Él nos da paz en medio de la tormenta de este mundo. Qué importante es recordar las promesas. Yo tengo una cantidad aquí, algunas promesas, ¿no? Y algunos versículos.
Como les digo, si ustedes entran a Google, van a encontrar una lista increíble de promesas. Necesitamos recordar al menos algunas. Para mí, Primera de Pedro es lindísimo. Vayan a Primera de Pedro, todas las promesas que hay, especialmente en el capítulo 1 y 2, están todas las promesas. Pero miren lo que dice Mateo 28, dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor está conmigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de mis días, hasta el último momento, hasta el último respiro. Mi Señor estará conmigo. En Hechos 1 dice, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Juan dice, no los dejaré huérfanos, confiad, yo he vencido al mundo. Juan 6 dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne no tendrá hambre ni sed jamás. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararte lugar, o a prepararles lugar. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior fluirán ríos de agua viva. El que comenzó la buena obra en ustedes, Él la terminará. Jeremías 29 dice, tengo planes de bienestar para darles un buen futuro y darles esperanza. Y era cuando el pueblo estaba en esclavitud, en Babilonia. Dijo, yo no los he olvidado, tengo buenos planes para ustedes. Hebreos 10:23 dice, fiel es el que hizo la promesa, fiel es el que prometió. Dice que el que prometió es fiel, no va a fallarnos. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Primera de Tesalonicenses dice, el que es, Él que nos llama es fiel y Él lo hará. Es el mismo versículo también. En Primera de Pedro dice, después de que hayan sufrido un poco, Dios los afirmará, Dios los restaurará. Juan 11 dice, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Segunda de Pedro dice que el Señor quiere compartir su naturaleza divina con nosotros. En Primera de Juan, que hemos comenzado a estudiar esa carta, dice que seremos semejantes a Él. En Filipenses dice que presentemos nuestras peticiones a Dios y Él cuida nuestro corazón y nuestros pensamientos. Primera de Juan 2 dice, esta es la promesa que Él nos ha dado, vida eterna. Juan 16:33 dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mateo 11 dice, todo aquel que esté angustiado, todo aquel que esté cargado de angustias, venga a mí, yo le daré descanso. Santiago dice, el que venza la prueba recibirá la corona de vida. Romanos 18, si confesamos a Jesús, seremos salvos. El que cree ha pasado de muerte a vida. Juan dice que Él nos oye en nuestras oraciones. Romanos 8, si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? En Hebreos 10, otra vez, fiel es el que prometió. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Nadie las puede arrebatar de mi mano. El Padre que me las dio, Él también las tiene seguras en sus manos. El Padre y yo somos uno en ese propósito. Así que yo solamente saqué algunas, pero ustedes pueden ir y mirar tantas promesas, recordar esas promesas. El Padre me cuida, su poder me cuida. Estoy en manos de mi Padre, Él es mi Padre. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy una oveja de Él, Él no me va a soltar, Él está conmigo. Tantas promesas, necesitamos recordar las promesas. Miren que las Escrituras nos dicen que los apóstoles se olvidaron de las promesas. Hubo un momento, hay un relato de la resurrección. En la resurrección dice que las mujeres llegaron a la tumba y se asombraron de que Jesús no estuviera ahí. Y luego se presentaron dos ángeles y les dijeron, ustedes, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él les dijo que esto iba a pasar aún estando en Galilea.
Y ellas dicen que recordaron lo que Él les había dicho. Está en Lucas 24. Entonces, versículo 8, Lucas 24, 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo les había dicho muchas veces que Él iba a padecer, que Él iba a morir, que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿saben qué? Lo olvidaron. Lo olvidaron. Y mire lo que dice este versículo. Versículo 8 de Lucas 24 dice que al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Nueva versión internacional. ¿Usted de qué está hablando? ¿Cómo que resucitó? ¿Usted está loca o qué? Oiga, no se acordaban de las promesas, no se acordaban de lo que Él había dicho. Más adelante, cuando Cristo se apareció a ellos y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, finalmente lo entendieron. Tantas veces Cristo lo había dicho. Cristo estaba incluso, fue fuerte con los discípulos que iban en el camino de Emaús, porque les dice: ay, insensatos y duros de corazón para entender todas las cosas que están escritas. ¿Y saben qué? Los cristianos a veces somos así. Hay tantas promesas, hay multitudes, podría yo llenar hojas de promesas, y cuando viene la prueba se nos olvidan todas. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida lo que Dios hizo, se nos olvida que somos hijos, se nos olvida la herencia que tenemos, el futuro, todo se nos olvida y decimos: Dios me olvidó, ¿cierto? Dios me botó, Dios me dejó, Dios no me ama. O comenzamos a oír las voces del enemigo: tú no eres nada, no vales nada, mira a tu enemigo cómo te hace daño, mira dónde está tu Dios en estas circunstancias, Él te abandonó, es que Él tiene rabia contra ti, Él te odia, y comenzamos a creer esas voces y no nos acordamos de las promesas. Así somos, los seres humanos somos igual, y nos parece a veces tontería las cosas que nos ha dicho Dios, se nos olvidan completamente. Pedro les dice a los discípulos, a todos los creyentes: hermanos, lo que nosotros les hemos enseñado no son fábulas, son verdad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos o fábulas artificiosas, como dice la Reina Valera. Esto no es fábulas, no es ninguna fábula, no es un pensamiento positivo. No se trata de que los cristianos somos positivos, no es eso, no es positivismo, no, porque no se trata de nosotros, se trata del que prometió, de Dios que prometió. De hecho, nosotros no somos muy positivos, somos muy negativos. El Evangelio no es ser simplemente positivos. El Evangelio no es declarar positivismo, ay, es que yo soy positivo y yo, no. El Evangelio es: créale a Dios lo que Él dijo, confiese lo que Él dijo, recuerde lo que Él dijo. Y lo que Él dijo es que Pedro nos dice acá que no son fábulas, no es algo mentiroso, no es algo para animarnos a ir la vida, no, son verdades, es una realidad, es una declaración cierta. Dios está conmigo, Él es mi sanador, Él es mi salvador, Él me provee, Él nunca me abandonará, nunca me dejará. Lo que Él comenzó conmigo, Él lo va a terminar. Tengo una herencia segura, seré coheredero con Cristo. Lo declara la Escritura, lo declara la Escritura. Y en Juan, que es el libro que estamos estudiando ahora, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante a Cristo, el verbo de la vida, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, testificamos, les anunciamos la vida eterna.
Juan dice lo mismo, no es una fábula, yo lo vi, yo soy testigo, yo estuve con Él, lo oí, vimos sus milagros, oímos sus palabras, Él lo hizo, Él es el Señor. Jesús una vez les dijo a sus discípulos, para mostrar cómo somos de olvidadizos, en Mateo 14 dice que el Señor Jesucristo, estando con una multitud, le dijo a sus discípulos, pasen al otro lado, yo los alcanzo, yo los alcanzo. Y ellos se fueron en su barca, el Señor Jesucristo se quedó despidiendo a la multitud, y luego dice la Escritura que se fue a orar a un lugar y estuvo hasta tarde de la noche orando. Mientras tanto, los discípulos habían entrado a su barca y estaban pasando el mar de Galilea, pero había como dificultades en el mar de Galilea y no era fácil la travesía, había problemas, había dificultades, había como vientos difíciles y no alcanzaron a pasar al otro lado, pero el Señor Jesucristo les había dicho, yo los alcanzo, vayan, yo los alcanzo. Los discípulos nunca preguntaron al Señor, ¿y cómo nos vas a alcanzar? ¿Vas a tomar alguna nave, algún barco? ¿Cómo vas a llegar? ¿Vas a dar la vuelta? ¿Por dónde? No preguntaron. Nunca se imaginaron, jamás se imaginaron que el Señor Jesucristo fuera a llegar caminando sobre el agua. Y el Señor Jesucristo iba caminando sobre el agua. ¡Qué susto tan terrible! ¿Se imaginan? Uno en una barca, me imagino, en ese tiempo eran pequeñas, no eran tan grandes, tal vez acomodaban escasamente a los 12, así que podría ser de algunos metros nomás, y ese mar bravo y todo demás, y de pronto a la luz de la luna vieron a alguien caminando sobre el agua. ¡Qué susto tan tenaz! Y dijeron, ¡qué miedo! Es un fantasma. Y estaban temblando del miedo. Y el Señor Jesucristo les dijo, tranquilos, yo soy. Yo les dije que yo los alcanzaba. Sí, Señor, pero este susto tan tenaz, no sabíamos. ¿Saben qué? Ese pasaje me muestra a mí. Anoche no dejaba de dormir yo a Paulita porque le estaba contando eso. Le decía, mami, yo me imagino, y ella estaba ya como... Y yo ahí hablando, ¿no? Y yo hablando. Muchas veces pasa y entonces yo le decía, mami, imagínate uno en ese miedo, esa barca siendo una barca chiquitica en ese lugar y ¿no? Los vientos y todo lo demás, y de pronto ver a alguien caminando en el mar, uno dice, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Qué susto tan tenaz? Pero el Señor Jesucristo es así. Él cumple sus palabras, pero no como lo esperamos. Tal vez ellos esperaron que Cristo iba a venir en alguna barca, todo pacífico, todo bien, todo perfecto, todo según sus expectativas. Nunca se imaginaron que Cristo iba a venir, los iba a alcanzar caminando sobre el agua. Impresionante. Para mí este pasaje es, el Señor Jesucristo siempre cumplirá sus promesas, pero no como esperamos. Nos va a pegar unos sustos de vez en cuando. Nos va a decir como, aquí estoy, yo soy. Y nosotros, Señor, pero así no me asustes, no me asustes, ¿no? Como a veces sucede que yo entro a la cocina y pues entro sin que Paulita sepa que yo estoy ahí, ¿no? Como, ¡ah! Entonces se hacen platicos y ¿no? Se rompen cosas. Así que Dios viene a nuestra vida a veces y cumple todas sus promesas de manera inesperada, pero Él las cumple. Dice las Escrituras que Él va a volver como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? A la hora que no esperamos, de la manera que no esperamos. Nosotros le echamos candado a todas las puertas, todas las ventanas, y de pronto el ladrón se entra por el techo, se entra por el patio, se entra por otro lugar donde no esperamos. El Señor Jesús nos está diciendo que Él va a cumplir sus cosas, sus promesas, todo lo que nos ha dicho de una manera inesperada, como no creemos, pero Él lo va a cumplir. Nuestra misión es aprender, recordar sus promesas. Él dijo que iba a venir, Él dijo que iba a volver, Él dijo que me va a bendecir, Él dijo que es mi sanador, Él dijo que es mi Señor, Él dijo que he sido redimido, que me ha pasado de muerte a vida. Señor, ayúdame a creer.
Así que hermanos, con esto en nuestros pensamientos, en nuestra mente, vamos a tomar la cena del Señor. Hoy vamos a tomarla de una manera distinta. Ya no la vamos a llevar a su puesto, sino que todos los que pueden pasar si quieren por el centro tal vez, si les queda bien, o desde sus lugares. El asunto es que yo tengo en mi mente que si pudieran venir por el centro y salir por los lados, está bien, si les parece bien. Y vamos a tomar los símbolos del pan y del vino, así que los invito en este momento a que vengan a tomar los símbolos. Ya no los vamos a llevar, ya vengan ustedes, toman el pan, toman el vino. Y vamos a recordar esas escrituras de Juan 6:54, que es una promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la promesa? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en otras partes dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Nosotros creemos, es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude a recordar sus promesas, a recordar estos símbolos, qué significan, a recordar lo que Él hizo esa noche con sus discípulos y cómo dejó establecido estos símbolos del pan y el vino. Y lo que Él dijo, Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todos juntos, hermanos, demos gracias. Todos juntos confesemos las promesas de Dios. Señor Jesús, en estos tiempos difíciles, complejos, de tantas noticias negativas, de tantas cosas que oímos, ayúdanos a recordar tus promesas, lo que tú has declarado de nosotros, quiénes somos, lo que tú has hecho, de dónde tú nos has sacado, cómo nos has convertido en pueblo tuyo, pueblo santo, real sacerdocio, nación escogida, elegida para anunciar tus virtudes. No es que nosotros seamos perfectos, porque no lo somos, ni nos anunciamos a nosotros mismos, ni decimos a la gente que nos sigan a nosotros, ni que nosotros seamos el ejemplo perfecto para nadie. Tú eres a quien anunciamos, tu ejemplo, tu enseñanza, tu obra, tu salvación es lo que proclamamos. No nos proclamamos a nosotros mismos, Señor, sino lo que tú hiciste por nosotros. Y tú diste tu vida en la cruz por nosotros. Y como leímos en 1 de Pedro 1:18, tú nos compraste con tu sangre. Y te damos gracias, Señor. Y hoy conmemoramos ese día, esa entrega, tu muerte para darnos vida, para pagar nuestra muerte y para darnos vida. Y así como tú resucitaste, también nos diste resurrección, y en ti tenemos seguridad de vida y esperanza de vida. Señor, en este tiempo difícil, ayúdanos a recordar tus promesas. Ayúdanos intencionalmente a tener algún libro, algunas hojas donde pongamos las promesas que más necesitamos para nuestra vida, a memorizarlas, a tenerlas siempre a flor de nuestros labios. Cuando venga el enemigo y quiera convencernos de lo contrario, que nosotros proclamemos tus promesas siempre. Te damos gracias, Señor, por este pan, por este jugo de uva que representa tu sangre.
Te damos gracias, lo tomamos en tu nombre, Señor Jesús. Confesamos tu salvación y confesamos tus promesas. Lo que tú nos has dicho, lo creemos, Señor Jesús. En tu nombre, el Padre. Amén.